laiguana.tv. Mira, yo primero, cuando sucedió lo que sucedió, y a través de los medios internacionales veía la cobertura, veía con preocupación cómo intentaba contrañirse como un fenómeno circunstancial de Brasil. Y entonces ya tenía rato haciendo un seguimiento a un problema que se presenta en América Latina, que es el impacto de las iglesias anglicanas y calvinistas de origen europeo, anglosajón, y la particularidad que tienen estas iglesias. Estas iglesias, un poco para el que nos ve y no conoce de historia religiosa, tanto el calvinismo como el anglicanismo sostuvieron la necesidad de que la riqueza no era mala, sino que la riqueza era buena. Y el que lograba ser rico era porque Dios así lo predestinaba y eran pueblos superiores. El calvinismo y el anglicanismo sirvieron entonces como justificación tanto en Inglaterra, que es donde surgen en el marco del protestantismo, como en América con los llamados padres fundadores de los estados de Estados Unidos, sirvieron para justificar la explotación, para justificar la sumisión, para justificar la violencia sobre pueblos indígenas originarios, sobre africanos esclavizados, ¿no? Y que se ha mantenido hasta el día de hoy. Es lo que llamamos la sociedad WASH, White, Anglo-Saxon and Protestant, ¿no? Y esa sociedad WASH ha venido incrementando su presencia en América Latina. ¿Por qué razón se incrementa la presencia en América Latina? Bueno, porque la crisis económica en América Latina ha sido cíclica desde finales de los 80, principios de los 90, como consecuencia de la aplicación del Consenso de Washington en la crisis de la deuda externa, luego a principios del siglo XXI, de nuevo posterior a la crisis económica del año 2008. Entonces, los ciclos de la crisis del capitalismo en América Latina han impactado enormemente, sobre todo por el hecho que la inversión extranjera directa es un elemento muy importante en las economías de nuestra América. Y por lo tanto, cuando se han dado estos ciclos de crisis económica mundial, la inversión extranjera directa ha disminuido y eso incide en un aumento de la inflación, incide en una disminución de las tasas de empleo, incide en una disminución de los salarios, ¿no? Una serie de consecuencias. En ese marco, entonces, se ha venido dando desde finales de la década de los 90 del pasado siglo XX para acá una penetración de estas iglesias. Y en el caso de Brasil, además, es notorio este tema. Pero además, en el caso de Brasil, la irrupción en el Palacio de Planalto fue intentada presentar como un fenómeno aislado, o sea, como un fenómeno del radicalismo de los bolsonaristas. No. Espontáneo. Sí, no es espontáneo. Las similitudes con el asalto al Capitolio no son fortuitas. Tiene que ver con una concepción de la nueva derecha tanto norteamericana como a nivel mundial, que viene acompañando fenómenos. Es decir, cuando tú ves, por ejemplo, el surgimiento de Vox en España, cuando tú ves el impacto que Le Pen tuvo en Francia, cuando tú ves el resultado reciente en Italia con la nieta de Benito Mussolini, cuando tú ves el fenómeno de Ucrania y cómo el radicalismo nazista resurge, cuando tú ves el extremismo en Colombia, en Brasil mismo, en Argentina, en Chile, aquí mismo en Venezuela como un fenómeno, te das cuenta que hay una nueva reconfiguración de la derecha. Entonces, ver el asalto al Palacio de Planalto como un hecho aislado, a mí me pareció muy peligroso en términos históricos, que es lo que yo finalmente soy, y por eso el artículo. Entonces, cuando paso a analizar todo lo que fue el proceso previo que condujo a la elección de Lula, tú te das cuenta cómo el proceso que lleva al juicio de Dilma y al juicio de Lula, las iglesias estas cristianas evangélicas anglicanas votaron absolutamente a favor de ese proceso que llevó a defenestrar a Lula y a defenestrar a Dilma. Y te das cuenta de cómo estas iglesias han penetrado el territorio brasileño. Pero de fondo, además,
en esa visión sociocéntrica, etnocéntrica, xenofóbica, hay en Brasil un contraste que también intentó ser pasado por debajo de la mesa. Y es que Brasil, el componente afro-brasileño es muy importante. Y con ese componente vienen todas las religiones derivadas del Yorubá, derivadas de la creencia. Entonces, lo que vemos en Brasil no solo es la controversia entre la derecha extrema nueva de Bolsonaro y ese izquierdismo light de esta segunda oleada de Lula, sino que además vemos en esa misma derecha la representación del extremismo religioso versus la visión que Lula, a través del apoyo popular a los grupos afro-brasileños, le ha dado, y por lo tanto le da a la religión yorubá y a las expresiones de esa religión hacia lo interno de la sociedad brasileña. Entonces, yo creo que hay que verlo en una visión antropológica que puede ser extensible a toda América Latina. Te lo pongo de ejemplo. Cuando uno ve, por ejemplo, las reacciones que contra el Ejército Zapatista de Liberación se dieron en México, tienen que ver con eso. Uno de los elementos puntuales de la construcción del discurso del comandante Marco fue la incorporación de la cosmogénesis de la sociedad náhuatl, azteca, ¿no? Y la importancia que tiene en su relación con el medio. Lo mismo sucede en la confrontación que tú ves de la nueva derecha en Argentina, por ejemplo en Salta, en el norte de Argentina, o lo ves muy bien con los mapuches en Chile, ¿no? O lo ves con las comunidades indígenas del Arauca y el Magdalena Medio en Colombia, o lo ves recientemente con la represión a las comunidades quechua en Perú en este momento, o las reacciones que al golpe de Evo Morales se le dio en un momento determinado contra las comunidades aymara. Es decir, hay un elemento común de esas iglesias, de la visión de dominación, de la visión de justificación de la explotación, de la visión de ser sociedades predestinadas a tener la direccionalidad política, solo que en el caso de Brasil eso manifestó con una fuerza inusitada que a mí me llamó poderosamente la atención y que prendió todas mis alertas en el sentido de la interpretación politológica y de la interpretación histórica. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.